¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos. Hoy tenemos 3 invitados, no es usual, pero la verdad que la semana amerita tener a 3 invitados. Por un lado, ya voy a hablar con Guillermo Imbrogno, que es el hombre que representa a los trabajadores de AFIP. Vamos a hablar muy por arriba del tema de la ley laboral, pero fundamentalmente vamos a hablar de qué está pasando en la AFIP con los trabajadores, con una situación que se planteó con el Ministerio de Modernización, y él nos va a aclarar qué es lo que está pasando y cuáles son las condiciones laborales hoy. Ellos hace no mucho tiempo ganaron ese gremio, han tomado la conducción de ese gremio y seguramente tienen cosas para analizar. Después vamos a hacer un ping-pong entre Néstor Pitrola, diputado nacional, que como ustedes saben bajó, acompañó o no al kirchnerismo. Él tiene su dictamen propio con respecto a la ley laboral y nos va a estar acompañando también nuestro amigo Juan Enrique, economista, para que nos explique un poco la situación económica del país hoy, cómo está viendo lo que ocurre en relación también a que si se vota o no se vota esta ley laboral. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, ¿cuál es la situación del trabajador de la AFIP hoy? ¿Qué está pasando también con esta pelea que ustedes están teniendo con el Ministerio de Modernización de la Nación? Bueno, realmente estamos muy preocupados por el tema porque si bien estamos de acuerdo con la transparencia, que todos los funcionarios deben presentar sus declaraciones juradas, y nosotros como funcionarios no estamos ajenos a ello, vemos con preocupación que a principio de año se modificó una ley del año 2013 por la cual cualquier persona en forma anónima puede acceder a contactar todos los bienes que tienen los funcionarios de la AFIP, que son 12.000, y lo vemos con honda preocupación porque nosotros realizamos una tarea sensible. Entonces estamos sujetos a que nosotros hacemos una inspección que no les gusta a determinada persona y nos pueden quemar la casa. Realmente estamos preocupados por el tema ese. Y creemos que debe legislarse de alguna manera para que quien quiera acceder a los datos particulares de cualquier trabajador tenga que presentar un formulario, porque no se hace, no es de la misma manera en el Poder Legislativo ni en el Poder Judicial, solamente en el Poder Ejecutivo, y actualmente para 42 funcionarios puede cualquier persona acceder a información sensible de los trabajadores. O sea, no es que ustedes no quieren que un ciudadano común, como al igual que otros funcionarios públicos, sepan cómo vivís, qué tenés, cómo tenés lo que tenés patrimonialmente o no, sino que se guarden algunas normas, insistimos, por el trabajo que ustedes tienen. Correcto, lo único que queremos es salvaguardar la integridad de todos los trabajadores que yo represento, nada más. Nosotros estamos de acuerdo, nosotros presentamos declaración jurada todos los años, desde que se creó la Oficina Anticorrupción, los funcionarios de la AFIP presentamos declaración jurada, nunca nos negamos, al contrario, creo que se debe transparentar la función pública. Lo que no estamos para nada de acuerdo es ser realmente un blanco fácil de cualquiera. ¿Y qué les dicen desde el Ministerio? No hemos tenido respuesta. Hoy estamos presentando una nueva nota, presentamos una queja a la AFIP respecto, no obtuvimos respuesta y iniciaremos acciones judiciales, por supuesto, porque no vamos a permitir realmente que los trabajadores trabajemos en esta situación. O sea, los trabajadores de la AFIP tienen una función específica y se considera una tarea de riesgo, porque nuestros compañeros ya han sido golpeados, secuestrados, baleados, entonces realmente no lo vamos, como organización sindical, no lo vamos a permitir, bajo ningún punto de vista. ¿Hablaron con algunos diputados, fundamentalmente de extracción gremial, sobre este tema? Lo hemos hablado en una reunión el día de ayer, en el ámbito de una reunión que tuvimos entre la CGT que conduce el compañero Hugo Moyano, hemos hablado del tema y bueno, y realmente causó preocupación, porque no solamente nuestro gremio, sino que hay varios gremios que están implicados en este tema. ¿Qué está pasando con ganancias desde tu óptica? El tema de ganancias, creo que el gobierno, con la celeridad que quitó retenciones al campo, que le sacó las retenciones a las mineras, que aumentó tarifas de una manera desmedida, no atendió a los reclamos de los trabajadores. Yo creo que Macri y Scioli prometieron en la campaña que ningún trabajador que percibiera menos de 30.000 pesos iba a pagar impuestos a las ganancias. Hoy un trabajador que percibe 22.000 pesos paga impuestos a las ganancias, un casado con 2 hijos. Un soltero, 19.000 pesos, paga impuestos a las ganancias, lo cual es una vergüenza. O sea, nosotros vemos con honda preocupación
el constante incremento de bienes y servicios, ¿no? A ver, datos al canto, lo que está pasando el mes de abril, dicen el 5, el 7, bueno, y nos prometen que después de junio, julio, nos prometen el país de Alicia en el País de la Maravilla, que no se lo cree nadie realmente. La inflación es terrible e impacta sobre las clases más pobres, sobre los trabajadores, sobre la clase media, no se está atendiendo el tema de los jubilados, hay una creciente ola de despido que se intenta tapar. A ver, todos los que nos manejamos en el ámbito gremial vemos como día a día despiden trabajadores, despiden compañeros y parecería que es una sensación. La sensación será para el que mantiene el trabajo, ahora el que se queda sin trabajo realmente es un tema complicado, no es un número el ser humano. Ahora, ¿cómo es el ambiente del laburante? ¿Cómo lo ves al laburante de la AFIP? ¿Lo ves, más allá de la preocupación, además, lo ves inquieto, lo ves con los brazos como caídos, lo ves con el entusiasmo de siempre? Porque hay una realidad, el laburante de cualquier rubro, si ve que le golpean la cabeza todos los días, llega un momento y dice, pará, flaco, pará, yo todos los días el esfuerzo, pero la verdad que me cansé. ¿Cómo ves al trabajador? Yo creo que hoy, ¿Lo ves con ese espíritu de, vamos a darle para adelante igual? Si bien la llegada de Abad trajo cierta tranquilidad en lo que respecta a las condiciones laborales, pues nosotros realmente tuvimos 5 años muy duros con Echegaray, los cuales el gremio soportó embates de la patronal hasta el intento de crear gremios paralelos con ex funcionarios o funcionarios vinculados al caso Chicone. Realmente, bueno, nosotros nos mantuvimos nuestra posición estoicamente, ¿no? Nosotros no somos ni oficialistas ni opositores, estamos del lado de los trabajadores. Ahora, yo creo que se está generando la tormenta perfecta. Planteamos el tema de la paritaria, no nos llaman a discutir la paritaria, o sea, nosotros vivimos con salarios de junio del año pasado. Esto es lo mismo que el otro día cuando el presidente firmó un acuerdo con los empresarios, pero no lo firmó él como Estado, porque él es empleador también. Sí, claro. Entonces, vemos el tema del impuesto, no se cumplió el tema del impuesto a las ganancias, no nos llaman a discutir paritarias, nos acosan con el tema de las declaraciones para que cualquiera pueda hacer cualquier cosa con nosotros y aún con nuestra familia. Y realmente estamos más que preocupados por el tema. Obviamente, a ver, la AFIP cada vez se va desfinanciando más, porque desde que se creó la AFIP, ya hace casi 20 años, el presupuesto fue mermando. Entonces, hoy realmente no hay plata ni para hacer operativos. Entonces, si no hay plata para viático, evidentemente nadie va a salir a trabajar por el medio del campo o al interior del país si no tiene el dinero suficiente para ir a trabajar, para ir a cumplir su función. Y realmente ese tema nos preocupa. O sea, hoy la AFIP está desfinanciada y nosotros hacemos un llamado al gobierno, porque si el gobierno pretende que la AFIP funcione, le tiene que dar los elementos para que realmente esto camine. Si no, realmente lo vemos muy difícil. Las dos últimas, Guillermo, pero la AFIP durante mucho tiempo y hoy mismo ha recaudado mucho para el Estado. ¿Alguien se la robó entonces? No. El tema es que la AFIP apropia una cantidad determinada de la recaudación. Hace un tiempo era el 2,75. Hoy estamos en el 1,78. Es la más baja del mundo, realmente. Entonces llega un momento que se va desfinanciando. Obviamente, la AFIP es una maquinaria importante, una maquinaria grande, y si no se la dota de tecnología, de recursos humanos, y esos recursos humanos cuentan con todas las ventajas para hacer el trabajo, es muy difícil hacer el trabajo, es un trabajo de riesgo, no es un trabajo fácil. No es fácil. A nadie le gusta que le saquen plata y que le recauden los impuestos. A nosotros no nos reciben con un asado. Claro. Al contrario. Al contrario. Las dos últimas. Para vos, ¿Echegaray fue corrupto? ¿O para ustedes? A ver, yo creo que eso lo tiene que determinar la justicia. Yo no soy juez, soy secretario general de un gremio. Lo que sí, realmente le hizo muy mal a la AFIP. La verdad, el proceder de Echegaray fue nefasto para la organización. No me cabe ninguna duda. Y la última. La semana que viene sí o sí se discute y se vota esta ley que tanto piden sectores de los trabajadores fundamentalmente. El masismo acaba de decir que sí o sí van a bajar. En esta oportunidad van a bajar. Bueno, el kirchnerismo sabemos la posición de la gente de la izquierda. Bueno, hubo algunos que iban a bajar pero que no bajaron. ¿Cómo ves que se soluciona el problema? Yo creo que la ley debe aprobarse
porque de alguna manera hay que ponerle freno a este tema. Porque así como se debatió el tema de ganancia y termina en una nebulosa y quedó ahí, no queremos también que el tema de la ley antidespidos quede ahí arrumbada en un cajón de la Cámara de Diputados. Yo creo que hay que aprobarla. Hay que tener en cuenta el tema de las pymes, porque las pymes son el sostén de cualquier economía. El 70% de los puestos de trabajo las generan las pymes, no las eso lo sabemos bien, porque cuando vas a inspeccionar una pyme, lo primero que te dice, flaco, no doy más. Bueno, hay que atender, porque realmente son los generadores entre el 70 y el 80% de trabajo en el mundo, en países subdesarrollados, desarrollados. La verdad es esta. Ahora, si no se atiende y dejamos que se caiga la economía, acá entramos en un círculo perverso en el cual vamos a recaudar cada vez menos. Entonces, si recaudamos menos, evidentemente hay dos posiciones: o se emite o le pedimos plata afuera. Este gobierno creo que optó por pedir plata afuera. Entonces, vos podés pedir plata afuera fundamentalmente para dos cosas: o para generar obras de infraestructura que desarrollen el país, o para cubrir el déficit fiscal. Para financiar la deuda. En 5 años el país no tiene capacidad de repago y vamos a terminar como terminamos el 2001. Entonces hay que evitar eso también. La realidad es esta: el país debe sustentarse con el mercado interno. La clase media, los trabajadores, realmente deben tener el suficiente dinero para subsistir, para seguir moviendo ese mercado interno y entrar en un círculo virtuoso, en el cual no necesitamos plata. Cada vez que yo escucho, la Argentina se tiene que integrar al mundo, 2 puntos, tenemos que ir a pedir plata prestada. Yo no creo que integrarse al mundo sea salir a pedir plata prestada. Eso es una mentira. Guillermo, gracias. Gracias a vos. Néstor. ¿Cómo estás, Daniel? Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo Muy andan? bien. Bueno, ayer bajaste al final, ¿qué le hiciste número al kirchnerismo? Yo te digo lo que dicen las malas lenguas, vos se te cargo. Hay que ver si el kirchnerismo no nos hizo número a nosotros, porque bueno. la ley de prohibición de despidos la presenta el Partido Obrero el 28 de diciembre, 14 días después de la asunción de Macri. Nosotros vimos el rumbo del gobierno y presentamos un paquete de leyes. Aumento de emergencia a los jubilados, pase a planta permanente de los precarios, fíjate todos los que ha rajado Macri del Estado, gente precarizada que dejó el kirchnerismo, convenio principal en las tercerizadas, un gran tema del movimiento obrero que nadie toma, y por supuesto la prohibición de despido. Por eso ahora llegamos con dictamen propio, pero el dictamen nuestro es un verdadero punto de partida de una reorganización económica preservando los puestos de trabajo. ¿Por qué? Va de diciembre de 2015 a diciembre de 2017. Nosotros amparamos a todos los despedidos de este periodo. Las suspensiones no las permite, y cualquier reducción horaria que se haga sin afectar el salario. Cosa que en este momento acaba de conseguir la nueva conducción del SUTNA, que hay al frente un secretario general que es de la Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero, que va a haber suspensiones, pero con el 100% del salario. Lo acaba de arreglar en la fábrica Pirelli. Es un planteo estratégico general. Una empresa que cierra, porque está lleno de vaciamiento, de cierre, continuidad garantizada bajo gestión de los trabajadores. Amparamos al trabajador que está en negro. Se llenan la boca, Triaca dice, pero no se acuerdan de los que están en negro. El dictamen del Partido Obrero sí. Creo que los que no se acuerdan son ellos que están al frente de un gobierno y sigue aumentando el trabajo en negro. Entonces vamos con dictamen propio, Daniel, pero a esta altura queda una semana de este trámite parlamentario, se define definitivamente y vamos al veto de Macri. Si hay ley como vino del Senado, Macri veta el total de la ley. Sí. Si sale una mitimita, mitad subsidio a los empresarios de hasta 200 personas, eso es la ley Triaca. Y ahí estamos muy opuestos, porque con el cuento de subsidiar a las pymes, está esta idea del primer empleo, que es una idea que ha llevado a una crisis política y social a Hollande en Francia. ¿Por qué? Porque es una ley para bajar el costo laboral de empleados jóvenes, lo cual te lleva al despido, a la desvinculación de los más antiguos, que tienen mejor salario, mayor antigüedad, mejor calificación, otras condiciones laborales. Esto es lo de los 90. La ley primer empleo es un objetivo estratégico de Triaca, porque quieren ir a una rebaja de los costos laborales. Esta es la idea, una racionalización. Y esto ya fracasó. Si Cristina Kirchner mandó
El 22 de mayo se aprobó en 2014 una ley de rebaja de aportes patronales con el cuento del blanqueo. Y ahora tenemos más empleados negros que antes. Fracasó. ¿Y a dónde llegamos, no? Coincidís con lo que dice. Estamos hablando de desempleo. El año pasado hablábamos de inflación. El año pasado el problema más importante de la economía argentina era la inflación. Este año ya estamos hablando del desempleo. Ahora, la realidad es que en estos días se habla en el Congreso si subió, si bajó, si hay empleo, si hay desempleo, pero nadie habla de por qué hablamos de eso. Hablamos de que se cayó la actividad económica. Cualquier pyme que nos está mirando hoy, un empresario, un zapatero, un carpintero, un carnicero, el panadero, cuando le vende a una empresa multinacional algo, recibe un cheque de 180 días. Cuando lo va a cambiar al banco, o a una financiera, o una cueva, como le llaman, va a pagar una tasa del 5% mensual. Y eso le quita atractivo a la actividad económica. ¿Quién es el responsable de eso? Hay un solo responsable. Primero, el presidente de la Nación, seguramente, porque sabe que Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central, se jacta de decir que ahora ahorramos y no consumimos. Y cuando no consumimos, Daniel, el panadero, el carnicero, el verdulero, no vende. Y esa no venta significa que tengamos que hablar de empleo y desempleo. Y es mentira que no funcionó lo que era esta ley en el año 2003 y en el año 2007. Cuando estaba el presidente Duhalde, se instaló esta emergencia laboral y sí que funcionó. Lo que pasa es que había actividad económica o el rumbo era distinto. Ahí te traje un par de imágenes. La primera, que se veía cómo creció el empleo. Ahí hablamos de millones de personas. 2001 Fíjate, a 2007. de 2.100.000 en el 2002 a 10 millones, lo que era la PEA, la población económicamente activa, creció en esa cantidad de trabajadores. Y también cayó el desempleo. La otra imagen es la caída del desempleo. Ahora, este gobierno lo que instaló fue hablar de corrupción. Cuando hablamos de corrupción, en los países subdesarrollados, latinoamericanos, países emergentes, la corrupción representa el 0,7% del PBI. 0,7, 0,2. El caso de Petrobras, Brasil, 5.200 millones de dólares, era el 0,8% del PBI. Cuando hablamos del salario de los trabajadores que nos están mirando, en estos meses de gobierno cayó 3 puntos la participación del salario de los trabajadores en el PBI. Y nadie dice nada. Esa es la caída del desempleo. Ahí estamos viendo Pero en la tercera imagen yo te traje cómo cayó la participación del salario de los trabajadores. Del 2015 era el 51,1%, al 2016 es el 47% lo que es el salario del trabajador. 4 puntos de PBI de caída del salario de los trabajadores. Y lo que se instala en los medios es la corrupción, que no es representativo, Daniel. La corrupción, si bien estoy en contra, creo que nadie va a estar a favor de la corrupción, nadie va a hacer prestigio de la corrupción, lo que sí que no se habla de la caída en la participación del PBI del salario. Y eso es lo preocupante. Cuando cae el salario, cae la actividad económica. El trabajador que no puede consumir es un panadero menos, es un carnicero menos, es un tintorero menos y es puesto de trabajo menos. Sí, Néstor. yo creo que la corrupción justamente es un derivado de una política económica, es sistémica. Porque el primer vértice de la corrupción es la usura de la deuda externa. Lo que ordenó esta política económica de Macri es el pacto con los buitres. Y Sturzenegger ha habilitado una bicicleta financiera que nos cuesta a los argentinos la vida, porque está con tasas del 40% que le dan una ganancia brutal a los bancos en LEVAC, eso que ya el Banco Central tiene una deuda de 550.000 millones de pesos, que después hay que pagarle esas tasas de interés a los bancos, vencen a las 3 semanas. Y hay que ir pagando. Eso lo vamos pagando con inflación. Por eso abril llegó al 7%, la mayor inflación en 14 años. Creo que hay una bicicleta, creo que han honrado el negociado del dólar futuro, que armaron Kicillof y Cristina, pero ahora lo pagaron Prat Gay, lo pagó Sturzenegger, lo pagó Macri. En tanto, cae el salario, caen las jubilaciones y no golpean con los despidos. El Estado, se lo dije a Treaca y no pudo levantar el muerto, Treaca, porque tuvimos un debate duro con Treaca. El Estado es el primer desinversor de 41.200 millones de pesos de obra pública presupuestado este año y viviendas.
han ejecutado 2.200 en los primeros 4 meses, el 6%. Ahora, entonces ellos desinvierten. Ellos están empujando los despidos en la construcción, que es donde más tenemos. Ahora, te pregunto, calculado en 70.000 despidos. Entonces ahí voy a un punto. Cuando nosotros hicimos prohibición de despido a fondo, el Partido Obrero no es tonto. Nosotros nos inspiramos en el socialismo científico, no en el impresionismo. No vamos a cambiar el país con una ley de prohibición de despido. Es un punto de partida de un giro radical en la política económica a partir de la intervención de los trabajadores. poner un mojón, digamos. Totalmente, un punto de apoyo para la clase obrera. Se lo dije a las 5 centrales cuando vinieron, se lo dije de entrada del 30 de marzo. En el Parlamento dominan los lobbies patronales. Y si sale una ley la va a vetar Macri, se los dije el 30 de marzo. Y hoy la clase trabajadora, después de que Macri vete o una ley o los artículos de una ley que prohíben el despido, el trabajador se va a quedar con las manos vacías. Lo bicicletearon 60 días de trámite parlamentario para que no pase nada. El objetivo estratégico de Macri es manos libres para abaratar costos laborales y despedir. El objetivo estratégico nuestro, cuando vamos a la discusión, es poner en pie al movimiento obrero, el único capaz de quebrar el ajuste. Y tuviste un botón de muestra en Comodoro Rivadavia, sí. 50.000 personas para detener los despidos. Y hoy estaban a los tiros los trabajadores de la UOCRA. Por supuesto. Heridos. Bueno, porque es una patota descompuesta. Pero salieron. Y la Universidad de Buenos Aires. Y la Universidad de Buenos Aires que movilizó. Que es el futuro de los argentinos. Movilizó ayer 30, 40.000 personas. Luchando por el salario docente, luchando por los Espero que no estemos hablando de una universidad arancelada en el futuro. Bueno, es un logro muy importante. Claro, pero ahí te voy a preguntar a vos como economista. Uno escucha al gobierno nacional, escucha a la gobernadora de Buenos Aires anunciar obras públicas que son fundamentales. Y hablan de 20.000, 150.000, 200.000, millones y millones y millones de pesos. La pregunta que se hace el tipo común: si no podemos dar una mejor calidad de vida a la ciudadanía en todo concepto o mantener las fuentes de trabajo, ¿eso es por la galería o la plata está? Porque esta es la pregunta. Porque si vos te pones a sacar los números de las obras que están... Entonces vos lo primero que decís, bueno, al final el otro gobierno no fue tan malo y le dejó cualquier cantidad de plata. Y se la está llevando la banca, se la llevan afuera. Dani, anuncios escuché en la campaña. Bueno, yo escuché que la inflación inflación en el año 2016 iba a ser del 25% y abril cerró con un 6.5%. Me decís que en el segundo semestre va a bajar la inflación cuando la nafta es del 30%, las prepagas del 30%, el agua del 600%. Cada punto, cada 100% de aumento en los servicios es un punto de inflación. Cada punto de inflación son 30.000 nuevos pobres. O sea que yo escuché muchos anuncios y ahora tengo 50.000 desocupados empleados de la industria de la construcción, que tiene que ver con la caída de la obra pública, y vos me anunciás más obras, me decís que va a bajar la inflación, me decís que no va a haber desempleo y te pones en la pelea, querés vetar una ley. Vos querés vetar la ley de desempleo, no podés vetar la caída del desempleo. Y además cuando tendrías que haber firmado también como... aparte no firmaron nada, se comprometieron de palabra. Pero el gobierno tendría que haber firmado también. Se comprometieron de palabra. Al otro día despidió Marsalín. Claro. Al otro día, que es una gran empresa, porque las pymes están discutiendo en bajar el pucho del cigarrillo. Gracias, muchachos. Marsalín despidió 23 trabajadores al otro día de la firma de esa truchada que dice queremos comprometernos. Incluso han violentado el idioma castellano. Dani, tenemos 1.500 suspendidos en Volkswagen en Tigre, ¿no? Y ¿sabés qué? Te lo digo, me llegó, esos 1.500 suspendidos van a ser 1.500 despedidos. Eso es lamentable. Por eso es importante que se apruebe esta ley. Lo que acabas de decir es una bomba. Es una bomba. Ya me lo dijeron. Ya Volkswagen eliminó el tercer turno. Se está discutiendo en Volkswagen la eliminación del segundo turno. Mirá qué importante la aprobación de esta ley. Y en Peugeot, ¿sabés cuánta gente queda en Peugeot? 700 trabajadores. No, es una vergüenza. Hace 5 años eran 3.500. Son los benditos retiros voluntarios que van por goteo. Está, claro. Pero, Dani, por eso lo nuestro no es doble indemnización. Yo desmiento. No está en discusión ninguna doble. Pasado, está en discusión si frenamos los despidos. Claro, no hay que rajar gente. Pero el año pasado, no hay que rajar gente. El trabajador argentino... Te la gastás en 2 meses en vez de en un mes. El año pasado el trabajador argentino estaba pensando cómo cambiar el vehículo, si compraba un Volkswagen, si compraba un Fiat. Hoy el trabajador argentino, el salario no le alcanza. Ese es el problema. Y tiene todo y mucho que ver
Federico Sturzenegger desde el Banco Central con la política monetaria ortodoxa, que él dice que solamente la que provoca la inflación es la emisión monetaria, cuando no es real eso. Y él, aplicando esa política ortodoxa, nos está llevando a este desastre, generando desempleo. Es la política ortodoxa del economista Federico Sturzenegger. ¿Viste cuánto ganaron los bancos en febrero? No, terrible. 107% más que en febrero del año anterior. Y el trabajador, el jubilado, ha tenido un descenso de su poder adquisitivo de varios puntos. Y nos quedan 2 minutos. Sí. Le voy a dar 1 minuto a cada uno para hacer. Primero, cierro con el economista, porque tiene que ver con lo que decía Néstor recién de los bancos. Preocupante. Yo el otro día fui a sacar un crédito personal para poder agrandar la pieza del fondo, como dice la abuela. Por 500.000 pesos, un banco privado a 5 años, ¿sabe cuánto le tengo que devolver? 1.460.000 pesos. La tasa. Imagínate, pero al banco le conviene... una pareja hoy no puede comprar, no un departamento, un terreno. ¿Cómo se sale de esto? Mira, al banco comercial le conviene, como decía Néstor, meterse con las LEVAX antes de prestarte a vos, antes de prestarle a nuestro vecino que está endeudado con la tarjeta de crédito, que si no paga el total tiene que pagar una tasa del 100%. Antes de prestarle al vecino y prestarte a vos, se mete con LEVAX. Y encima liberaron el sistema financiero. Están viniendo dólares financieros a través de la mesa de dinero de las multinacionales, se hacen de pesos e invierten con el Banco Central, algo que antes estaba prohibido. Eso es la liberación del sistema financiero. Por eso el dólar no aumenta, porque están viniendo dólares del exterior, se venden y se colocan a hacer la tasa de interés. El problema va a ser, como decía Néstor, cuando se quieran ir, esos dólares... la bicicleta en un momento terminan mal. Bones 89, Corralito 20 de diciembre del año 2001. Te doy mi cierre, Daniel. Tu cierre. ¿Por qué? Porque vamos a una frustración de la parlamentarización del reclamo del movimiento obrero. Las centrales evitaron el paro nacional. Buena relación de Barrio Nuevo, de Moyano con Macri, el propio Caló. Después de 60 días de debate en el Parlamento, terminamos con las manos vacías de los trabajadores. Está planteado luchar para defender los puestos de trabajo, paro nacional, plan de lucha, luchar en los lugares de trabajo para que seamos millones los que quebremos toda la política de ajuste. A los dos, muchas gracias. Por favor. Voy a armar un programa entero con los dos. Gracias. Está interesantísimo. Gracias. A ustedes los invitamos. La semana que viene, atención abuelos, la semana que viene tengo un programa con uno de los abogados que más sabe de previsión social en la Argentina. Un programa exclusivamente dedicado al tema PAMI. Hasta dentro de 7 días. Gracias.